vamos a trabajar este sexto chakra, ¿sí? El quinto chakra, el que trabajamos la semana pasada, tenía que ver con la mente racional, con el control, ¿sí? Este chakra, el sexto chakra, cuyo símbolo es un loto, tiene que ver con la clarividencia, es decir, con ver claro. Es la observación, pero también es la intención y la dirección, ¿sí? ¿Vale? Es decir, cuando este chakra está desbloqueado, se para este diálogo interno, esta cháchara mental. No nos identificamos con las emociones, sino que podemos escucharnos internamente, nos observamos serenamente y precisamente por ello, al tener esta mente callada y serena, puedo ver con claridad, ¿sí? Precisamente desde este chakra, vamos a marcarnos direcciones, objetivos. Cuando en cambio este chakra está bloqueado, lo que aparece es un pensamiento negativo y obsesivo, donde confundimos realidad con fantasía. Un ejemplo sería la psicosis, cuando este chakra está bloqueado. Recordad también que todos los chakras están por delante y por detrás, ¿sí? La energía fluye, ¿sí? Con lo cual, cuando está bloqueado hacia adelante, el problema es de la intención y de la dirección, es decir, tenemos problemas con la acción, ¿sí? Cuando está bloqueado la parte de atrás, lo que tenemos es problemas con la observación, con el darnos cuenta, problemas de creatividad, ¿sí? Entonces, este chakra, que pertenece al cuerpo mental, cuyo color es el azul, que es el elemento éter, está relacionado con el pensamiento, ¿sí? De hecho, la mente humana tiene una triple estructura. Tenemos el lóbulo occipital, en esta parte de aquí atrás, tenemos una mente reptiliana, que es el yo instintivo, ¿sí? Es la acción, lo visceral, el movimiento, rige el cuerpo, ¿sí? Pero también tenemos una mente mamífera, que tiene que ver con la relación con el otro, con el clan, con la maternidad, con el afecto. Es la mente emocional. Pero también tenemos una mente superior, los procesos mentales superiores, que es esta mente humana, desde la cual yo controlo esas otras dos mentes. Es el pensamiento, ¿sí? Es la abstracción, es el lenguaje. Por ejemplo, yo desde esta mente reptil noto que hay un peligro, ¿sí? Y desde la mente mamífera reacciono con miedo. Yo no puedo controlar el reaccionar con miedo ante un peligro, pero sí que puedo decidir qué hago ante ese peligro. Si me inhibo, si huyo o si me enfrento al peligro. Esa toma de decisiones desde mi libertad de elección es precisamente la mente humana. Y está relacionada precisamente en esta mente humana, tenemos este sexto chakra. Físicamente corresponde a la hipófisis pituitaria, ¿sí? La hipófisis pituitaria es una parte del cerebro que se encarga de segregar hormonas hacia el cuerpo. El hipotálamo, que está muy cerquita, digamos el hipotálamo, que es el que recibe la información de los sentidos, al recibir información del mundo externo, genera una emoción, porque desde la emoción nos relacionamos con el mundo externo, ¿sí? Entonces el hipotálamo manda órdenes a la hipófisis pituitaria para que segregue sustancias. Digamos que el hipotálamo sería, por ejemplo, la partitura. La hipófisis sería la orquesta. Y este sexto chakra es el director de orquesta, que tiene una visión global de todo el concepto. Por ejemplo, ¿sí? Hay un peligro externo, ¿sí? Ante este peligro externo, mi mente reptiliana actúa visceralmente, con la emoción del miedo desde la mente mamífera, ¿sí? Y mi cuerpo, desde esta mente reptiliana y desde la emoción mamífera del miedo, se repliega, ¿sí? Entonces, el hipotálamo, que ha recibido esta información del miedo, manda orden a la hipófisis para que segregue cortisol y adrenalina, que son las sustancias bioquímicas que segregamos ante el miedo, ¿sí? Estas sustancias inundan todo el cuerpo. Pero yo, si tengo este chakra desbloqueado, observo serenamente ese peligro y decido qué hago desde esa sensación de miedo. ¿Se entiende un poco? Sí. Entonces, este sexto chakra
¿Cómo se desbloquea? Cuando yo no me identifico con la emoción y cuando no me identifico con la mente racional. Es decir, cuando tengo la mente que simplemente observa sin juzgar, sin implicarse emocionalmente en lo que está pasando. Observo desde la serenidad y por eso puedo conseguir paz interior. ¿Sí? Por eso decimos que esta es la mente desde la que yo me doy cuenta de las cosas, tomo conciencia, observo. Esta es su capacidad, si no está bloqueado, porque si está bloqueado es todo lo contrario. ¿Sí? Vamos a confundir realidad con fantasía, nos vamos a obsesionar y vamos a generar pensamiento negativo. De hecho, en el cerebro humano tenemos dos hemisferios cerebrales. Un hemisferio lógico es el hemisferio izquierdo que controla la parte derecha del cuerpo. Y luego tenemos un hemisferio cerebral que es imaginativo, ¿sí? Que es el derecho, que controla la parte izquierda del cuerpo. ¿Sí? Cuando meditamos, por ejemplo, la mente humana tiene dos capacidades gracias a estos dos hemisferios. Desde este hemisferio racional y lógico, ¿sí? Que es este lado izquierdo, que rige el lado derecho, la mente racional, lógica, deduce, infiere. Pero desde el otro cerebro, desde el otro hemisferio, mi mente intuye, imagina, crea. ¿Sí? ¿Vale? Y estos dos hemisferios están conectados e intercambian información. ¿Sí? Cuando yo medito, ¿qué hago realmente? En vez de situarme en este hemisferio que genera contenido mental, pensamiento, estoy activando el otro hemisferio imaginativo, que es el que tiene esta capacidad de observación. ¿Sí? Por eso meditar nos relaja tanto, al igual que imaginar relaja más que pensar de forma lógica. Entonces este sexto chakra es precisamente activar ese otro lado que tenemos dormido, la intuición, la imaginación, la creatividad. ¿Sí? Se despierta y se conecta con el otro lado. Y así yo puedo ver el exterior, la realidad, claramente. Y desde ahí tomo decisiones. Esta es la función de este sexto chakra. ¿Sí? De hecho, veréis que vamos a hacer la actividad, primero vamos a desbloquear el cuerpo. ¿Por qué? Porque para que se pueda abrir el cuerpo mental, es importante que el cuerpo físico esté abierto. Es decir, que tengamos desbloqueados todos los chakras, todas las diferentes centros de energía del cuerpo, para que la energía pueda fluir desde nuestra base de la columna, ¿sí? Hasta precisamente este sexto chakra. Por eso veréis que cuando desbloqueemos este sexto chakra, si hay algún bloqueo en los anteriores, se van a desbloquear automáticamente. Este chakra no se puede abrir si no están abiertos tampoco el resto de los chakras. ¿Sí? Por eso alguno de vosotros, ¿vale?, puede notar algún tipo de reacción emocional. Perfecto, limpiamos cañerías. Llorar, gritar, lo que necesitéis. Los seres humanos, por la sociedad en la que vivimos, nos permitimos sentir y expresar sinceramente lo que estamos sintiendo. Tendemos a reprimir, por la importancia de la imagen externa. Y muchas veces nos autoengañamos respecto a lo que sentimos. Cuando yo reprimo una emoción, eso genera una memoria en el cuerpo. Esa emoción se queda dentro de mi cuerpo, localizada en una zona. Entonces, en ese trabajo de lo que este sexto chakra, puede ser que despertemos alguna de estas memorias emocionales y que se libere. Recordad que una herida, antes de cicatrizar, supura. ¿Sí? Pues perfecto, vamos a sacar la pus. O sea, yo os invito a que no reprimáis, sino que, sobre todo en la parte final, que vamos a utilizar la meditación para desbloquear este chakra. Si alguno de vosotros tiene necesidad de expresar una emoción, es muy importante que no se reprima, que la exprese. ¿Sí? Que se permita esta subida de energía por el cuerpo, porque la voy a activar. Y una vez llega aquí, como un loto, abrimos este chakra para poder verla. ¿Sí? No sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, alguna duda respecto al trabajo con este chakra. ¿Cómo estamos de pensamiento últimamente? ¿Estamos positivos, negativos? ¿Hiperactividad mental? ¿Mucha cháchara? ¿Cómo está? Hiperactividad mental. Hiperactividad mental. Mucha cháchara. Mucha cháchara. ¿Los demás cómo estamos? Con mucho estrés, que genera ansiedad, y eso provoca hiperactividad mental. Pues os va a ir muy bien el trabajo de hoy. ¿Sí? Recordad que este chakra está relacionado con este segundo chakra. Así como pienso,
mentalmente, así siento emocionalmente. ¿Sí? Recordad que son los chakras de la sexualidad. Cuando hay hiperactividad mental, hay hiperactividad sexual. Y cuando hay hiperactividad mental, hay hiperactividad física, de acción. Y también a nivel emocional. ¿Sí? Por eso notaréis que al desbloquear hoy este chakra y conectar con esta mente que observa serena, eso va a tranquilizar y nos va a dar serenidad a nivel emocional, a nivel físico de acción y también a nivel sexual. ¿Sí? De hecho, como decía antes, este chakra es, por un lado, la observación. Veo claramente, observo lo que pasa, me doy cuenta, pero también es la intención, la acción y la dirección. Es decir, cuando se desbloquea este chakra, no solo veo claramente lo que está pasando desde esta serenidad, sin juzgar y sin implicarme emocionalmente, sino que también tomo decisiones, me marco objetivos, pero objetivos que son realistas, viables, posibles de alcanzar. ¿Sí? ¿Vale? Hay un dicho que dice, donde va la intención, va la energía. Con lo cual, cuando este chakra está abierto y yo deseo e imagino alguna cosa, esa cosa va a llegar a mi vida. Esta es la famosa ley de atracción. ¿Sí? Os explico porque va a ser el ejercicio final. Le vamos a visualizar un objetivo, sintiendo que lo hemos alcanzado y agradeciendo el haberlo logrado. Donde va la intención, va la energía. Mi mente crea la realidad. ¿Sí? Lo explico con otra metáfora para que eso se entienda mejor. ¿Vale? Imaginad, por ejemplo, que Ana y yo hemos quedado en un bar, pero somos personas diferentes, vemos el mundo de forma diferente y por eso va a ser un bar diferente para cada una de nosotras. Nuestra mente crea la realidad. Ana ha quedado con una amiga. Yo tengo muchas amigas. Cuando yo entre en este bar, por ejemplo, Ana entrará en este bar y lo único que va a ver son personas, porque busca a su amiga. Yo la única persona que voy a ver es al camarero, porque voy desesperada a pedirle líquido. Y también me fijaré en los vasos y las botellas, pero no voy a ver al resto de las personas del bar. No vamos a ver el mismo bar. ¿Se entiende ahora esta idea? Después de concluir esta idea de que nuestra mente crea la realidad, precisamente. Porque depende de donde yo llevo la atención, que recojo información del mundo externo. Y desde esta información que recibo del mundo externo, desde este chakra, decido qué voy a hacer, cómo me relaciono con este mundo externo. Fijaos, es la observación y es la dirección, la intención, la respuesta, lo que decido hacer. ¿Sí? Cuando está bloqueado, crearé un pensamiento negativo, no veré con claridad. Y por eso me equivoco en mis decisiones. Pero cuando veo desde la serenidad, insisto, sin juzgar, desde la mente racional, sin implicarme emocionalmente, cuando yo simplemente escucho y observo lo que siento, lo que pasa, lo que es, puedo tomar mejores decisiones respecto a ello. Y entonces mi dirección está mejor enfocada hacia estos objetivos más realistas y más viables. ¿Sí? Esto es el desbloqueo del sexto chakra. Pero para ello primero desbloquearemos el resto y finalmente haremos una respiración para subir la energía. ¿Sí? Seguiremos con dos ejercicios de movimiento REM de los ojos para desbloquear este sexto chakra y acabaremos con ejercicios de meditación donde podremos construir nuestra realidad desde esta visión clara, ¿sí? Y serena. ¿Tenemos ganas de mover?